oportunidad de estar aquí en esta noche, como todos los miércoles. Hacemos nuestra reunión porque todos sabemos que las reuniones se celebran 2 veces en la semana y cada día le pedimos al Señor para que nos siga fortaleciendo y animándonos a todos. Damos gracias por todos los hermanos que están aquí presentes y también por la vida de todos aquellos que van a poder a través de sus teléfonos o de sus computadores conectarse con nosotros. Los que también van a tener la oportunidad de ver este video, esta grabación, cuando sea publicada en YouTube. Es un privilegio y es siempre una bendición muy grande el poder compartir la palabra. Damos gracias por la confianza que nuestra pastora deposita en nosotros para poder traer este mensaje, y bendecimos la iglesia, bendecimos Casa del Dios Viviente, bendecimos este lugar que es un centro donde muchos niños están siendo edificados, porque sabemos que además de ser la iglesia, también es una escuela. Y es una bendición poder estar aquí en esta noche. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar, para pedirle al Señor que sea Él quien dirija nuestros labios y use nuestras bocas para poder, ¿verdad?, compartir la palabra que Él quiere traer a nosotros en esta noche. Señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de poder estar aquí, de poder tener esta bendición tan grande de compartir su palabra con todos los que van a tener la oportunidad, Señor, de ser bendecidos con este mensaje. Yo sé, Señor, que usted está trayendo una palabra cada día fresca para todos nosotros. Y somos edificados porque su palabra no se devuelve vacía. Y es el pan de vida para todos aquellos, Señor, que estamos en esta tierra. Gracias, Señor, porque yo sé que usted nos va a hablar y vamos a ser edificados en esta noche. Use mis labios para no ser yo, sino usted, que traiga esta palabra, Señor, a cada corazón, comenzando con el mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema que el Señor nos quiere dar en esta noche habla sobre la tentación. La tentación es algo que no podemos evitar, ¿verdad? La tentación, como tema, la tentación es algo que no podemos evitar, pero sí podemos evadirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 13, el Señor les enseñaba a sus discípulos a orar, ¿no? Y en esa oración del Padre Nuestro, en ese versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña a nosotros, amados hermanos y amigos que tienen la oportunidad de ver este mensaje, que no podemos nosotros evitar la tentación. Siempre está, ella va y viene, ¿verdad? Y todos los que estamos en este camino, y aún los que no lo estamos, podemos dar fe de eso, de que la tentación está ahí y que va cada día a trabajar para tratar de desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y para eso, después de recordar ese versículo que está en el Padre Nuestro, donde Él hace énfasis enseñándole a sus apóstoles cómo se debería orar, y les dice, van a decir también: no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal. Vamos a proceder a leer un pasaje que está en el libro de Santiago, que es muy conocido para todos. Santiago capítulo 1, del versículo 12, vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Y ahí nos habla precisamente de esto, para poder entender, ¿verdad? Es importante, hay mucho de qué hablar acerca de esto, pero como el tiempo no es tan largo, entonces vamos a abreviarlo. Y nos dice aquí en el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, nosotros no vamos a poder evitar ser tentados, pero sí vamos a poder nosotros evadir la tentación con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Soportar la tentación es cuando la tentación llega a usted y llega a mí y nosotros sentimos el ser tentados, porque cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos deja saber cuando la tentación llega. Abre nuestros sentidos espirituales a través de las Sagradas Escrituras que ya están viviendo en cada uno de nosotros, y eso evita que usted y yo sucumbamos, caigamos a la tentación, le demos lugar a la tentación, ¿verdad? Entonces, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué significa esto? Que la tentación Dios la permite para probarlo a usted y probarme a mí, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ni Él puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Pero la tentación, en cierto modo, es necesaria y siempre va a estar ahí para ver cuánto usted y yo amamos a Dios y hemos podido superar muchas cosas, ¿verdad?, que antes nosotros hacíamos en el pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo no lo va a tentar a usted ni me va a tentar a mí en el área que nosotros somos fuertes, ¿verdad? Hay alguien que decía que, y tiene bastante sentido, ¿no?, que cuando un niño nace, el enemigo se encarga de asignarle a un aliado de él ahí, ¿verdad? Ese aliado de Satanás, ese espíritu maligno que está asignado a esa persona, a ese individuo, a esa criatura, desde que empieza a formarse en esta tierra y a crecer, no lo sabe todo, pero analiza y estudia a la persona, el comportamiento, todo lo que lo rodea, y decía que cuando esa persona crece, pues ese individuo o esos que están asignados a esa persona, pues lo conocen perfectamente porque lo han estudiado todo el tiempo, ¿no? Y analizan el área en que usted y yo somos débiles, ¿verdad? Es algo que no lo podemos ver, pero que realmente existe. Nosotros, hermanos, no podemos ver los demonios y amigos que nos ven. No podemos verlos, pero tenemos que entender que todo esto es espiritual, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, siempre ese pasaje viene a la mente de uno cuando está hablando de esto. Le enseñaba a la iglesia de Éfeso que, ¿verdad?, que la lucha que tenemos nosotros no es contra los seres humanos, no es contra las personas que están allá afuera, ¿verdad? Y déjeme decirle que hasta dentro de la misma iglesia el enemigo entra. ¿Por qué? Porque este es un lugar abierto. ¿Para qué? Para que todas las personas que están necesitadas, no vamos a decir que una persona venga con una mala intención, pero cuando viene un enfermo a un centro asistencial, a un centro médico, a una emergencia, viene con un problema, ¿verdad?, para que necesita ser ayudado. ¿Por quiénes? Por los expertos que están ahí, por los que pueden tenderle la mano y ayudarlo. Lo mismo es este lugar. Este lugar es un lugar donde no se le puede cerrar la puerta a nadie, porque el Señor dice, deja que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y allá afuera todo el mundo está así. Nosotros, que ahora estamos en este camino, antes estábamos como todas las personas que aún no han llegado a Cristo, trabajados y cargados. ¿Por qué? Por el lastre de la maldad que nos asedia. Entonces, al venir nosotros aquí, ¿verdad?, vamos a encontrarnos con muchas cosas. Aquí estamos para ayudarnos, para sanarnos, para que el Señor nos liberte de la carga tan grande que hay en nosotros, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo seamos nuevas criaturas. No nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo, por la tentación, pero al venir a este lugar venimos cargados. Y el Señor quiere liberarnos de todas las cargas que puedan haber en nosotros,
¿verdad? ¿Y qué pasa cuando usted recibe a Cristo? Cuando usted abre su corazón al Señor y lo deja entrar, el Señor en ese momento comienza a tratarlo a usted como un hijo, ¿verdad? Desde ese momento usted empieza a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque antes nosotros decíamos, bueno, todo el mundo es hijo de Dios. No, hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, el que se somete a la palabra, por muy fuerte y difícil que sea, ¿verdad? De sobrellevar. Pero la obediencia es lo que un padre espera de un hijo, ¿verdad? Y como nosotros tenemos un Padre celestial que conoce todas las cosas y sabe qué es lo que a usted y a mí nos conviene, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces Él va a querer que usted y yo seamos completamente libres, ¿verdad? No para hacer lo que nos da la gana, sino para caminar conforme al propósito y a la voluntad de Dios, la cual Dios estableció desde un principio. ¿Por qué, hermano? Porque la libertad fue establecida desde un principio. Cuando Dios creó al hombre en esta tierra, creó a un hombre, después lo puso a dormir y sacó de la costilla de él a una mujer, ¿verdad? El propósito y la finalidad de Dios era que nosotros viviéramos en esta tierra por siempre, en ese lugar que Dios había preparado, perdón, por siempre. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Si todos sabemos, lo que pasó fue que el hombre desacató las órdenes de Dios, ¿verdad? Se quiso sobrepasar, quiso ir más allá de donde Dios le dijo no vaya, de aquí para allá hay una línea y usted no puede cruzar para allá, o no debe cruzar, mejor dicho. Poder puede, pero no debe hacerlo. Entonces ahí es donde radica el problema, ¿verdad? Dios nos va limpiando, nos va mejorando, nos va capacitando, nos va perfeccionando a fin de que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada día. Y nos vamos a morir nosotros con situaciones. Pero mire lo que dice la palabra más adelante. Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, que es lo que dijimos antes, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dice Santiago en ese versículo 16, no erréis. ¿Por qué? Porque al principio hay una promesa muy grande, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un galardón, hay un regalo precioso, hermano, que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y para usted, querido amigo, que nos va a ver, que nos va a escuchar, sepa que no hay cosa que Dios no perdone. Dios está dispuesto a borrar y comenzar de nuevo con usted como lo ha hecho conmigo y con todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Hay una promesa muy grande la cual Dios va a hacer en cada uno de nosotros cuando nosotros le demos lugar al Espíritu Santo a trabajar y hacer la obra en nosotros. ¿La tentación viene? Sí. ¿Usted la va a poder evitar? ¿Va a evitar que la tentación llegue? No. ¿Y sabe por qué Dios traía eso a mi mente y a mi corazón esta tarde? Porque cada día yo puedo caminar y darme cuenta en esta vida que el enemigo no descansa, que el enemigo está al acecho, que el enemigo espera los momentos más oportunos para lanzar el dardo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se protege usted y cómo me protejo yo? Con la fe en esta palabra. La fe en la palabra de Dios, o sea, la convicción que hay en mí, la certeza que hay en mí, ¿verdad? Acerca de las Sagradas Escrituras, es el escudo que nos va a proteger contra todo dardo maligno que el enemigo nos lance para tratar de hacernos daño, ¿verdad? Es eso lo que va a poder evitar que usted y yo resbalemos y caigamos, ¿verdad? Solo que esto es un accionar
diario, hermano. Yo siempre hablo con personas y le digo, cuando nosotros comenzamos el día, debemos comenzar poniéndonos la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios, ¿verdad? Que nos cubre de la cabeza a la planta de los pies. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda atacar nuestras vidas y tener éxito. No es que no lo va a hacer, lo va a hacer siempre. Hasta cuando usted está durmiendo, uno antes de acostarse debe de doblar rodillas y decirle, Señor, guarda mi sueño. Señor, que ninguna cosa mala venga a mi mente mientras yo estoy durmiendo, sino que venga la presencia suya y cubra todo este lugar donde yo estoy, donde está mi familia. ¿Por qué? Porque son enemigos invisibles, no los podemos ver con los ojos, pero están ahí y están al acecho para tratar de derribarnos a nosotros. Si no, nosotros no vamos a poder evitar, ¿verdad? Porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo terrenal, ¿verdad? Que no le da la gana sujetarse a la voluntad de Dios, sino que todo el tiempo, sea creyente o no creyente en Jesucristo, el enemigo lo va a tentar. Y con más gusto y más deseo cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, porque Él no le agrada que eso pase. Veamos y recordemos el primer ejemplo. Adán y Eva estaban haciendo la voluntad de Dios hasta que desobedecieron. ¿Por qué? Porque no crea que fue una ni dos veces. El enemigo insistió, buscó la manera, es sutil, para llegar, ¿verdad?, a tentar a Eva. Él lo intentó muchas veces hasta que lo consiguió. ¿Por qué? Porque ella se dejó arrastrar. Pero no solamente ella, también su compañero, su esposo, ¿verdad? Él también pudo haber dicho que no, pero simplemente siguió la corriente que el enemigo les estaba dando para que siguieran. Es más fácil, y todos sabemos que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es mucho más fácil. Y nosotros debemos aprender con la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad?, a discernir entre lo malo y lo bueno. Cuando usted siente, hermano o amigo, que hay algo que le está susurrando al oído y usted tiene una pequeña idea de que eso tal vez no puede ser bueno, váyase a la palabra o doble rodilla y pídale al Señor que lo ayude a analizar si lo que está pasando en usted en ese momento viene de Él o simplemente no, ¿verdad? Porque nosotros no podemos evitar la tentación, porque estamos en esta carne y el enemigo lo va a hacer todo el tiempo. Mire lo que dice en Primera de Corintios, vamos a irnos un poquito más atrás. Primera de Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 13, mire. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con ella, con la tentación que va a llegar, también la salida para que usted y yo escapemos. Nosotros estamos en este cuerpo y no nos podemos salir de aquí hasta que el Señor diga, hasta que Él ordene. Déjeme decirle que obedecer a Dios siempre va a ser lo mejor, por muy duro que sea, hermano. Y la tentación, uno muchas veces piensa, wow, la tentación, cuando dice tentación, uno piensa, ese hermano o esa hermana cayó en fornicación, en adulterio. Déjeme decirle que eso, no solo eso es tentación. Vienen a la mente pensamientos como esos a uno cuando oímos acerca de la tentación. Pero la tentación puede ser muchas cosas. Por ejemplo, una persona que ha tenido un carácter fuerte, la tentación lo puede tocar cuando otra persona le grita, lo ofende, ¿verdad? El enemigo utiliza a esa persona para que le grite a él porque es iracundo y ha vivido ese espíritu por mucho tiempo ahí,
¿verdad? Y si es una persona inconversa, con mayor razón lo va a hacer para ver cómo hace caer esa persona en ira, y una ira desmedida que lo lleva a pecar. Porque el airarse no es un pecado. La palabra dice airaos, pero no peques, ¿verdad? Nos podemos enojar, pero tenemos que recordar que el Señor nos enseña a ser mansos, a agacharnos un poquito y a meditar antes de hacer cualquier cosa. Entonces la ira nos puede llevar a un problema muy grande, porque nosotros de repente pensamos, no me importa, lo voy a hacer, y atacamos a la otra persona. Entre palabra va y palabra viene, viene un problema más grande después, porque hay una agresión física. Y muchas personas por ese tipo de tentaciones ahora están en los hospitales graves, en la cárcel o en el cementerio. Y no solo eso, si la ira lo arrebató de una manera terrible y esa persona, que solo Dios lo sabe, no le quedó tiempo de arrepentirse en ese arrebato de ira, todos sabemos por la palabra dónde está esa persona ahora. Eso le corresponde a Dios, pero Dios a cada uno le va a pagar conforme a lo que se merece, ¿verdad? Entonces Dios pesa los corazones de nosotros. Eso lo escuchábamos nosotros el domingo en la prédica, que Dios se encarga de ver quién tiene el peso adecuado y quién le falta, ¿no? Por eso mismo. Otra de las cosas que puede ser una tentación muy fuerte, usted está en una situación económica muy fuerte, está pasando una situación muy fuerte, perdió su trabajo, le van a quitar el carro, le va a pasar algo muy duro, va a perder su casa, ¿verdad? Y de repente usted tiene la oportunidad, digamos que trabaje usted en un banco donde usted tiene el acceso a la bóveda, y usted ve todos los días que entra ahí, la combinación de la bóveda usted la tiene, usted puede entrar ahí, puede ver cuánto dinero hay. Puede venir la tentación y decirle al enemigo, tú puedes escoger algo de ahí, no importa, no va a pasar nada. Un poco no significa nada. Entonces, como usted está en una situación muy fuerte, usted puede llegar a caer. De repente una vez, el primer día vence y se va. El segundo día vuelve a lo mismo porque el problema está ahí. Vuelve y el enemigo sigue haciendo su trabajo hasta tratar de hacer que usted caiga en la tentación. Hay muchas formas de caer, muchas formas de resbalarse, pero Dios nos enseña que nosotros no debemos ser de los que retrocedemos, de los que continuamos haciendo lo que Dios dice que no hagamos, sino más bien, ¿verdad?, de los que vencemos y nos sobreponemos ante esas cosas que el enemigo quiere que nosotros las hagamos, sí, pero nosotros tenemos un free will, como dicen en este país, un libre albedrío para tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser astutos y más sabios que el enemigo y no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Mira lo que dice aquí, otro pasaje en el libro, en la primera epístola la primera carta de Juan, ¿verdad? En la epístola de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, mira lo que dice aquí. Y esto es para todos los que hemos conocido la palabra, porque déjeme decirle que el enemigo va a atacar a todo mundo, pero él la tiene con aquellos que estamos caminando con Dios, porque él no quiere que nosotros caminemos derecho. Mire lo que dice aquí. Este es el mensaje, primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es la tentación? La tentación es un pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado normalmente es algo oculto. Un delincuente
mira la oportunidad, así sea en el día. Si esa casa está libre en el día y no hay nadie ahí, es de día que se va a meter. Y si es en la noche, pues es en la noche. Pero es algo oculto. Usted camina, mire, por un lugar donde exponen videos o material pornográfico, usted va a ver que las vitrinas de esos lugares están completamente oscuras, pero un oscuro muy encendido, de modo que la persona que pasa por afuera, sea joven, niño o adulto, no tenga, ¿verdad? No tenga la oportunidad de ver lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí adentro es algo prohibido. Es algo que tratan de mantenerlo en oculto, aunque muchas personas lo ven y están expuestas a eso. Eso nos enseña que el pecado es algo que se trata de esconder. Y si usted ve lo que dice aquí, en esta palabra, que, que si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Porque el que vive en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas van pasando, ¿verdad? Poco a poco usted se va alejando de todo eso que lo va contaminando y va despejando su mente para ver lo que la palabra dice, atesorarlo, amarlo, recibirlo y desearlo. Porque hay algo muy importante, yo tengo que desear, y el Espíritu Santo, dice la palabra, produce el hacer como el querer en cada uno de nosotros. Para que nosotros nos enamoremos, tenemos que involucrarnos más con Dios, buscarlo más en oración, amar más su palabra, desear que esa palabra sea revelada a nosotros. El día del ayuno hablábamos y compartíamos la palabra aquí este fin de semana. Lucas 24:45 dice que el Señor a esas personas que estaban ahí les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso debe ser el deseo que debe haber en cada uno de nosotros, el deseo de comprender más de Dios, y de esa manera el Espíritu Santo nos va a provocar que nosotros nos enamoremos más de lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vamos a permanecer en luz, porque todo lo demás es tinieblas, es oscuridad, es mentira, es fraude, es engaño. El enemigo es un engañador, es un mentiroso. El Señor Jesucristo lo llamaba padre de la mentira, porque Él es un mentiroso y trata de hacernos ver a nosotros que algunas cosas nosotros las podemos hacer y no son tan malas, pero no es así. Cualquier cosa que venga usted, hermano o amigo, que nos ve y que nos escucha, que parezca bueno, pero usted siente una cosa adentro que le dice, piensa en lo que vas a hacer, analícelo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos hizo a imagen y conforme a la semejanza de Él, para que nosotros, ¿verdad?, discerniéramos entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aunque parezca bueno, pero no es. Mire lo que dice aquí. Sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De todo lo que es malo, hermano. Si usted viene a la presencia de Dios, usted se equivocó, cometió un error, cualquiera lo puede cometer. Ahí dice que si yo digo que no peco, soy mentiroso. Le estoy diciendo mentiroso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está presente en cada momento en la vida de nosotros, seamos o no seamos cristianos o creyentes. La diferencia es entre el que se complace y el que aborrece hacer eso, y en un momento dado puede resbalar en una cosa, pero en realidad el corazón de aquella persona no está inclinado a hacer lo que parece, ¿verdad? Lo que parece bueno, pero no lo es. El corazón de esa persona no está deseando seguir haciendo eso, sino que simplemente se resbaló. El Señor dice, levántate, confiesa lo que has hecho, reconoce que está mal
y yo te voy a ayudar para que tú sigas adelante y no vuelvas a hacer lo mismo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, confesar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Como decíamos antes, no podemos decir, o podemos, pero no debemos decir que no pecamos, porque nos equivocamos hasta con el pensamiento. Una palabra puede venir a nuestra mente para decir o pensar una cosa, y ya cuando nosotros le damos rienda a eso, resbalamos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos, que Él está para levantarnos y no para dejarnos en el suelo, sino para que usted y yo no volvamos a retroceder a la vida que antes llevábamos. Porque como les decía, hay espíritus asignados para hacerlo caer a usted y hacerme caer a mí. La fortaleza de nosotros, hermanos, está en Cristo Jesús. Solo Él nos puede ayudar, solo Él puede, ¿verdad?, darnos la fortaleza para no caer. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a necesitar diariamente revestirnos del poder de Dios para no caer en la tentación, para no darle lugar al enemigo, ¿verdad? Y seguimos leyendo más adelante. Tenemos que nosotros cada día renunciar, y eso es con la ayuda de Dios que lo vamos a lograr. Mire lo que dice en este mismo libro, más adelante en el capítulo 2, ¿verdad? De Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, vamos a leer aquí. Dice, mira lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la motivación más grande que yo como hijo de Dios debo tener? Amar a Dios y su palabra. No tenerle miedo a Dios como que Dios es un maligno que me va a fulminar, no. Pero sí respetar a Dios y a su palabra. Procurar obedecerla, ¿verdad? Y eso significa aborrecer todo lo que nos puede contaminar. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo, sácalos de ahí. Cristo dijo, no te pido que los saques, pero te pido que por favor los guardes. Por eso es que el Señor, decíamos al principio, en el capítulo 6, el versículo 13 de Mateo, dice, no los van a decir también, no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal. ¿Por qué? Porque la tentación, dijimos, viene y va, y nosotros no vamos a poder evitarla. Lo que sí, con la ayuda del Espíritu Santo y la fortaleza que Dios nos dio, vamos a poder evadir la tentación, ¿verdad? No dejar que la tentación nos gobierne, nos controle y nos haga caer, ¿verdad? Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es desear todo lo que hay aquí, ¿verdad? Hay muchas cosas que de repente no van a ser pecaminosas y malignas, pero cuando esas cosas van ocupando el lugar de Dios, se convierten en un pecado. Porque Dios, ¿verdad?, es celoso, no comparte su reino ni su gloria con nadie, ni con nada, ¿verdad? Él quiere que nosotros le amemos a Él y solamente a Él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice aquí, hay una lista. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La carne mía desea muchas cosas. Cuando soy tentado, la tentación viene y entra el deseo a caer. ¿Por qué? Porque, yo veo esa cerveza queladita, yo veo que el deseo que siento tal vez de quedarme viendo una novela, si es una dama, o viendo un partido de fútbol en vez de coger para la iglesia. Eso es una tentación, si a mí me gusta eso, ¿verdad? Una cerveza helada, si me gusta tomar, también puede ser una tentación muy fuerte. Si yo estoy débil y yo no me he llenado de Dios, facilito voy a caer. Pero si el Señor me da la fortaleza
¿verdad? A través de la palabra, el Espíritu Santo me va a recordar lo que ya yo sé y que está en la Escritura, y eso no me va a dejar a mí ser arrastrado fácilmente, como leíamos en Santiago, y seducido a modo de que yo caiga en ese pecado y le dé lugar al enemigo. ¿Ah? Por eso dice aquí, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos no se sacian de ver. Y no siempre lo que yo voy a ver es la letra de la Biblia para leerla. Muchas cosas que yo estoy viendo con estos ojos y dedico horas y horas o minutos y minutos durante el día, durante la semana, viendo cosas que desafortunadamente no están beneficiando mucho en mi vida. Entonces, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mire, el mundo pasa y los deseos del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, hermanos, nos conviene que nosotros procuremos siempre hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios siempre va a ser lo mejor, por encima de las tentaciones que van a venir a nuestras vidas. Y voy a leer un poquito más en el siguiente capítulo, en el 3. Mire, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra no necesita tanta explicación. El que tiene el deseo de agradar a Dios, procura purificarse, santificarse, cada día ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo tengo esto. Por eso es importante que usted y yo tengamos intimidad con Dios, que nosotros saquemos el tiempo, amados hermanos, para la oración. Así como esta iglesia, gracias al Señor, tiene grupos de oración en diferentes horarios y, ¿verdad?, el propósito es abarcar las 24 horas de oración. También usted y yo tenemos que tener tiempo a solas con Dios, donde usted y yo vayamos a la presencia de Dios que nos conoce y le digamos al Señor, mire esto que me está pasando, mire esto que viene a mi mente, yo no lo quiero hacer, ayúdeme, Señor, o en esto que yo estoy fallando porque lo estoy haciendo y sé que no es correcto. Cuando uno sucumbe a la tentación, ayúdame, Señor. El Señor nos va a dar la fortaleza. ¿Cómo? Comiendo de la palabra, alimentándonos más de ella, creyéndole a la palabra, porque cuando yo creo en algo, yo lo hago. Si yo creo que ese hombre va a ser un buen presidente, yo le doy el voto. ¿Por qué? Por la fe que deposito en esa persona. Así sea una persona que tal vez no va a hacer lo que yo lo piense, pero yo tengo fe que va a hacerlo. Y yo voy a la urna y le doy el voto. ¿Verdad? Lo mismo es que nosotros decidamos o no. Pero mire, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿A qué vino Cristo? A quitar, hermano. Hablamos de los trabajados y cargados. A quitar lo que nos estaba estorbando. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire qué cosa más fuerte. Está en la Biblia, yo no lo puedo borrar. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero no está hablando de aquel que peca, ¿verdad? Se resbala, cae, se levanta, pide perdón y sigue, sino de aquel que se deleita en el pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Pero mire qué interesante. Como les decía, la palabra es clara. No es el que se resbaló, se levantó, pidió perdón y siguió, sino el que practica el pecado. Es el que se deleita y cada día lo hace y lo hace y lo hace y no se sacia de hacerlo. Por eso decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo lo que nos deleita a nosotros que no es de Dios es malo. Porque el diablo peca desde el principio
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí terminamos. Ahí en esos dos versículos habla las dos partes. El que practica el pecado es de Satanás, ¿verdad? El que se deleita en pecar es un hijo de Satanás, todavía no ha nacido. Pero en el otro versículo dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica. Hay dos cosas diferentes ahí. El que cae, se resbala, se levanta, pide perdón y sigue, y Dios le va a ayudar, hermano. Porque todo lo podemos en Él es nuestra fortaleza. Ahora, diferente es cuando yo sigo haciéndolo, y Dios, que conoce y pesa mi corazón y sabe quién soy yo, sabe si en verdad yo lo hago porque estoy luchando con aquello, no lo quiero hacer, o simplemente porque no me da la gana arrepentirme y cambiar. Y entonces esa pregunta queda en el corazón suyo y en el mío. ¿Qué estoy haciendo yo, verdad, para evadir, verdad? No podemos evitarlo, recuerde, la tentación siempre va a estar ahí. Cuando uno se levanta en la mañana, y yo que oro con unos hermanos, yo les digo, es como subirse a un ring de boxeo. Tenemos el enemigo en la otra esquina. Y ese enemigo viene con todas las ganas de derribarnos a nosotros. Entonces, cuando nos llenamos de Dios, nosotros podemos vencer al enemigo. Pero si estamos llenos de nosotros mismos, no lo vamos a poder lograr. Nunca lo vamos a poder lograr. Si no, Adán y Eva lo hubiesen logrado y no pudieron. ¿Quién era el maestro de ellos? Es una gran enseñanza la que nos da la palabra a nosotros. El maestro de maestros era el profesor de Adán y Eva. Y mire lo que les pasó. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos darle lugar al enemigo, sino vencer con el bien al mal, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino más bien vence lo malo con el bien. Vamos a orar, y todo aquel hermano que está en la línea o amigo que está ahí viéndonos y esta palabra ha llegado a su corazón, yo le voy a pedir que repita con nosotros esta oración si usted siente el llamado de Dios y siente que la palabra lo ha tocado, ¿verdad? Porque la palabra es útil para muchas cosas y sobre todo para tocar nuestros corazones. Señor y Padre que está en gloria, yo le doy gracias en esta noche por haber hablado a mi corazón. Le pido por favor que olvide, perdone, borre todas mis rebeliones, porque sé que le he fallado. Pero hoy vengo aquí arrepentido, reconociendo que he sido un pecador, y también reconozco que el único que limpia mis pecados es su Hijo Jesucristo. Y hoy quiero que esa sangre que Él derramó en la cruz limpie y borre mis pecados. Gracias, Señor, por recibirme en su redil. Y gracias porque hoy creo y estoy seguro que si parto de aquí, voy con usted a su presencia, porque mi nombre aparecerá escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quedamos